días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Y aquí estamos nuevamente después de una ausencia de una semana para continuar con nuestras transmisiones sobre las enseñanzas de la palabra de Dios que hemos venido haciendo ya por 3 años, desde el 2020, enseñando porciones de la palabra de Dios. Ahora estamos libro por libro. Y en estos momentos nos encontramos en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 12. Hemos estado enseñando sobre los dones espirituales y hemos mencionado que hay diferentes tipos de dones, pero que todos son dados por el Espíritu Santo de Dios y que deben ser usados en la obra para glorificar al Señor. Así que hoy continuamos con esta enseñanza de los dones, pero vamos a hacer una pausa un momentito, porque hablar de los dones también involucra otros libros. Así que vamos a el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16, que aquí habla, porque aquí hablan de dones espirituales también. Efesios 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se va ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la finalidad de los dones, la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Note la enseñanza para los otros, para el cuerpo de Cristo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten, nos queda claro entonces que el Espíritu Santo le ha dado dones a todos los creyentes, pero es para usarlos en la edificación del cuerpo de Cristo, para ministrar el cuerpo de Cristo. Así que hoy queremos aclarar algunas cosas también sobre los dones, porque hay diferentes tipos de dones, ya lo hemos visto. Y quiero hablar un poquito de los dones en el tiempo, porque se escuchan muchas cosas que no son bíblicas referente a títulos por el uso de dones. Los dones en el tiempo, por ejemplo, son el apostolado, las profecías, sanidad, milagros y lenguas. Dones en el tiempo. Fueron dados durante el primer siglo y luego desaparecieron. Fueron dados para validar la autoridad de los apóstoles y para dar a conocer revelaciones divinas. Con la finalización del canon en el año 95 después de Cristo, estos dones dejaron de ser necesarios, ya que ahora tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios escrita, en la Biblia. Amén. Mucho cuidado con esto.
Porque se habla hoy muy abiertamente de nuevos apóstoles. Se habla muy abiertamente de nuevos profetas. Esos dones dejaron de ser. Un poquito para ilustración, un apóstol era un hombre que no solo había visto a Cristo resucitado, sino que también había sido enseñados personalmente por Cristo. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Así que cuando usted escucha de estos títulos que se asignan, títulos de hombre hoy en día, los apóstoles tenían que haber andado con Cristo, verlo resucitado y ser enseñados por el mismo Cristo. Así que esos son títulos de hombre. No se deje engañar. Profetas, que también ahora se asignan títulos de profetas. Es una habilidad sobrenatural de recibir y transmitir una revelación de parte de Dios. Es un don que también cesó. Ya Dios no se comunica con nosotros a través de voz audible o sueños o revelaciones. Hoy Dios se comunica con nosotros mediante la palabra de Dios escrita. Ahí está todo lo que usted necesita saber. Hoy en día hay predicadores que transmiten el mensaje que Dios ya reveló en su palabra. Así que ya no es necesario que existan profetas ni apóstoles. Los dones que han permanecido en la iglesia a lo largo de la historia son los dones expositivos, que son de enseñanza, evangelismo, fe, sabiduría, discernimiento. De allí, de donde salen los pastores, maestros y evangelistas. Esos son los dones que han permanecido a través de la historia en la iglesia. Dones expositivos. Porque también han permanecido dones de servicio, tal como se menciona en Romanos capítulo 12 y versículo del 7 al 8. Nos habla de los dones de servicio, y muchos hermanos tienen dones de servicio y no piense que su don es menos importante. Todos los dones son importantes. Dice la palabra de Dios: si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Note, dones de servicio, administrativos, dones que se comparten con otras personas en la iglesia, y que todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora un momentito quiénes son los evangelistas. Un don de expositivo es el que tienen los evangelistas. Tienen la habilidad para llevar a los pecadores a los pies de Cristo y capacitar a los creyentes. Han recibido estos dones. Naturalmente, quien toca el corazón del incrédulo es el Espíritu Santo de Dios. Pero también el Espíritu le dio dones a personas para que tengan esa habilidad sobrenatural de llevarle el mensaje de salvación, las buenas nuevas a los inconversos, para que vengan a los pies de Cristo. Esos son los evangelistas. Los maestros son aquellos que tienen la habilidad, el don para enseñar, y son muy importantes en la congregación. Allí es donde están ellos trabajando en las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos, en las escuelitas bíblicas de verano. Usted puede ver allí a los maestros. Y los maestros tienen que usar el don que Dios les ha dado para enseñar.
los niños, las niñas, los jovencitos. Ahí está el futuro de la iglesia y son los maestros los que tienen estos dones para enseñar la palabra de Dios y que a través de esto la iglesia se vaya edificando, los jovencitos y los niños vayan aprendiendo más acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente los pastores, que tienen también un don expositivo. Los maestros tienen un don expositivo y los evangelistas tienen un don expositivo. Los pastores tienen habilidad sobrenatural de predicar y enseñar la palabra de Dios, llevar el mensaje que Dios pone en su corazón a la congregación para su edificación. Los pastores son elegidos y puestos en la iglesia por el mismo Dios. No deben ser, como decimos hoy en día, de a dedo. El pastor tiene el don para ser pastor que le dio Dios y es Dios quien los pone en su puesto para que hagan el trabajo de edificar a la iglesia. Algo importante, no todos los maestros son llamados a ser pastores. No se equivoque, usted puede ser un buen maestro, pero no significa que también es llamado a ser pastor. Sin embargo, todos los pastores deben ser buenos maestros para enseñar la palabra de Dios. Son dones sobrenaturales que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para la edificación de la iglesia. Deben ser usados para alcanzar a los incrédulos y para perfeccionar a los santos para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Terminamos hoy nuestra enseñanza acerca de los dones, no sin antes exhortarlos a que descubra qué don le ha dado el Espíritu Santo a usted. Y una vez usted lo descubra, entonces úselo para la gloria de Dios. Úselo para la edificación del cuerpo de Cristo. En todo esto, Cristo debe ser exaltado por el uso de los dones. Que el Señor les bendiga.